prácticamente todas las instituciones de Canarias, pero también las de Lanzarote han hecho un minuto de silencio por la muerte, al menos ya segura, de una de las dos niñas que su padre posiblemente haya matado. Todavía, evidentemente, eso no está todo confirmado, pero las evidencias dicen que fue asesinada por su propio padre. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y saludamos como siempre a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Bueno, Olivia, así se llamaba la niña que ayer era encontrada en el fondo del mar, don Pedro, y que dejaba perplejo porque nadie quería creerlo, ¿no, don Pedro? Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que a última hora, no, a media tarde, ¿no? Más o menos se confirmó la noticia, ¿no? Después de 45 días de búsqueda, yo creo, ¿no? Por lo que he estado leyendo hoy, la Guardia Civil ya tenía sus indicios, por eso se trae que es un barco bastante costoso el trasladarlo hasta Canarias y por la tecnología que tiene y todo lo que cuesta pues su funcionamiento, traerlo a Canarias porque ya más o menos se intuía cuál había sido el desenlace, ¿no? Por lo visto era una zona de pesca donde el padre, el presunto homicida de las dos niñas y también el suicida, pues parece que las hizo desaparecer ahí, ¿no? Se ha encontrado la más pequeña, la más grande, perdón, a Olivia, Ana, que es la más pequeña, y el padre probablemente pues estén por la zona, creo que se está buscando, aunque los indicios apuntan a que puede estar en una zona de menos profundidad. Sí, porque la teoría que hay es que primero llevó a las dos niñas, por eso hay las cámaras del propio puerto donde se ve que va con dos bolsas, luego regresó y fue cuando posteriormente se cree, porque todo esto hasta que no se compruebe, se cree que pudo suicidarse con el propio barco que después dejó abandonado. Tomás, buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Jorge. Bueno, me imagino que como toda España, como todo el mundo, pues muy afectado por lo que se considera un acto de tal cobardía, ¿no? Porque claro, no sé cómo se le puede catalogar, ¿no? Tiene nombre, violencia vicaria. Sí, y afortunadamente vamos conociendo cada vez más de ese tipo de... Hoy leía que desde que hay registros sobre la cantidad de niños y niñas que han muerto en manos de sus progenitores, 48, que desde el año 2013, creo recordar, hay como 48 efectivamente, sí. Con lo cual es una forma de violencia que se aplica también, es decir, hay individuos que dentro del horror que quieren hacer pasar a sus parejas, consideran que ya la máxima expresión de ese horror pues puede ser el espanto que hemos presenciado en el día de ayer, ¿no? Yo, la verdad que no se me pasa por la cabeza, porque no tengo esa capacidad de película de terror, de qué es lo que le habrá pasado a las niñas, pero sí pienso mucho en la madre, porque ayer justo estaba escuchando un audio, el último que mandó 2 días antes o un día y medio antes, que fue cuando se habían descubierto algunos objetos, una manta, etcétera, y ella todavía con la esperanza de que todo aquello pues fuese una especie de pantomima que había, o de teatro que había generado el individuo para luego pues darse a la fuga, pero esperando, ya digo, además esa mujer con esa voz calmada, con esa voz y diciendo después del suplicio que habrá pasado, ¿no? Que estaba con fuerza, que estaba con ánimo, o sea, tanto amor en esa mujer y al contrario tanto horror por el otro lado, no puedo hoy más que pensar en esa persona, en esa mujer, sí. A pesar de que con el hallazgo de la manta, sí, por lo visto, y ella sí ya se esperó lo peor, ¿eh? Y se claro, ella se agarraba a algo, o sea, cualquiera lo que supone es eso, ¿no? Cuando te encuentras una manta y objetos personales que en el fondo del mar es que puede haber cosas peores, pero ella al contrario, ¿no? Yo la escuchaba hablar diciendo que en algún momento sus hijas entrarían por la puerta, es que la verdad que a mí se me heló el alma en ese momento. Bueno, lo cierto es que ya la Guardia Civil evidentemente siempre se pone en el peor de los escenarios, ¿no? Y las tesis que tenían ya y manejaban era que efectivamente, lo que pasa es que no podían decirlo porque evidentemente es secreto de sumario, pero habían ya muchos indicios y muchas pruebas que le conducía a pensar que efectivamente iba a haber un desenlace fatal como finalmente ha ocurrido, Pedro. Pues sí. Aunque todavía falta por encontrar a las otras dos personas. De todas maneras, el delegado del gobierno ya ha afirmado que esta embarcación, hasta que no encuentren a la otra, la más pequeña, Ana, no va a cesar en el empeño. Así que, bueno, esperar, por lo menos para la tranquilidad de la madre. En el comienzo de un fin de semana, que hay también datos espeluznantes en torno a la violencia de género, porque lo que ha pasado también, creo que es en un pueblo de Sevilla, con el asesinato de una niña de 17 años
descuartizada, con una premeditación. Y ayer creo que lo entrevistaban al asesino como si tal cosa. Sí, porque era una expareja que, bueno, que lo tenía todo premeditado, incluso la compra de una motosierra. Eso sí, una película de terror también, bueno, igual que esta. Igual que esta. Lo que llama la atención, porque sobre todo, pues bueno, uno todavía no se puede justificar, pero en un arrebato una persona puede matar a otra y tal, ¿no? Aquí lo que para mí más me llama más la atención es el daño que quería infligir, en este caso, a la expareja, ¿no? Porque él ni remotamente pensaba, cuando hizo esto, que iban a ser encontradas sus cuerpos, porque era imposible, vamos, esto ha sido un milagro el que se haya encontrado el cuerpo de una de las dos niñas, ¿no? Tirado a más de 1000 metros, por lo visto amarrado a un ancla, ¿no? A un ancla y también, por lo visto, si se encuentra algo más y a una botella es él, creo, por lo visto que dice que cogió después en el segundo día. Lo que sea, ¿no? Pero, vamos, a 1000 metros de profundidad, cualquiera que sabe, sin saber precisamente, con precisión dónde estaba, es casi un milagro. Lo que pasa es que, vamos, ese barco pues ha sido la salvación, me refiero que en este caso ha podido la ciencia encontrar algo que era imposible, ¿no? Y el seguimiento que se le hizo de las cámaras y demás demuestra eso, el horror se suma a la premeditación del horror, a salir con los fardos o con las maletas o con lo que llevase, el ir a comprar un cargador, el volverse otra vez al barco, es decir, una serie, realmente esto estaba completamente pensado y con el único objetivo, o sea, una persona de hacer daño, en este caso a la madre, y obviamente que lo ha conseguido, o sea, seguramente esta mujer, y ahora lo que tenemos que hacer como sociedad, obviamente ya nunca va a volver a ser la misma, me imagino, el dolor que tiene que suponer esto, pero el apoyo máximo a esta mujer en el trance que estaba pasando. Ayer entrevistaban precisamente a psicólogos, ¿no?, para hablar cuál sería la reacción y sobre todo qué es la motivación, y hablaban de lo que comentas tú. Lo que quería este señor es que esta mujer tuviera la incertidumbre durante todo el resto de su vida. Efectivamente, nosotros hemos hablado con una psicóloga, en este caso de Santa Cruz de Tenerife, Maribel Santana, para los informativos, y esto es lo que le contó Milagro Arma, perdón, Maribel Santana es la directora general de Vivienda. Quería hablar de Milagro Arma, digo que es psicóloga en Santa Cruz de Tenerife, y esto es lo que nos ha contado ella sobre la personalidad, no la personalidad porque ella no puede definir la personalidad porque no lo conoce, pero sí de lo que pudo pasar por lo que puede pasar por la cabeza de una persona que comete tal atrocidad. La violencia vicaria es un tipo de violencia intrafamiliar, o sea, se da de manera consciente, la persona quiere hacer daño a otro y utiliza para ello de forma secundaria a personas o animales queridos para la persona que quiere dañar. En este caso, digamos que la palabra vicaria en sí misma lo que significa es a través de otro. No tengo suficientes variables para opinar sobre este caso concreto, pero sí, no necesariamente para cometer estos actos de violencia vicaria o de violencia instrumental tienes que tener una psicopatología previa o un trastorno mental grave. Simplemente es querer hacer daño al otro, eso significa querer ser malo con el otro. Efectivamente, porque lo que hay que aclarar aquí es que no es que ese señor estaba loco. De hecho, si ven lleva desaparecido 45 días. 45 días, bueno, pues los primeros días decía a todos los vecinos que, en fin, le hablaban para las televisiones, que era un chico normal, buena persona, en fin. Lo que quiero decir que no es que fue un trastorno de un arrebato, ni fue algo que, en fin, que estuviera loco, que tuviera una psicosis anterior. No. Es que esto ocurre, lo está diciendo la psicóloga, simplemente porque lo que quiere es hacer daño, nada más. Es que lo vemos en cada caso de violencia machista que va saliendo, como cuando se le pregunta a la gente que está alrededor, por lo general, pues una excelente persona, una persona que quien nadie lo diría, bueno, hay casos, pero han sufrido maltrato durante toda la vida, ¿no? Sí, pero muchas veces luego salían de la casa y estaban sonriendo. Y era dentro de la casa donde se produce ese horror. Y por lo tanto no es una cuestión psicopatológica, es una cuestión
primero, de haber interiorizado esa maldad y también de sociabilidad, o sea, de cómo algunos se han sociabilizado con la violencia o con la capacidad de hacer daño o con todo este tipo de cosas, porque lo cierto es que luego a la inversa, o sea, y ahí sí que tenemos que hacer una reflexión educativa, cultural, etcétera, porque no pasa a la inversa prácticamente. Si los casos de mujeres que matan a sus parejas o tal, ha habido algunos, pero o sea, hay una cuestión, quiero decir, social. No se puede obviar, ¿no?, que hay una cuestión cultural que afecta especialmente a los hombres. Los muertos que tú dijiste antes, porque estaba leyendo, que ocurren en las parejas, no son por secuestro. Estos son más excepcionales. Hay algunos. Normalmente es cuando quieren hacer daño delante de la mujer, matan a la mujer y después matan a los hijos. O matan primero a los hijos delante de la mujer, que también es una manera cruel, ¿no?, de solventar un Yo por problema. lo que he leído, este individuo estaba... o sea, no asumía, ¿no?, la nueva situación por la que pasaba su mujer, que creo que había empezado a rehacer su vida con otra persona, incluso creo que tuvo algún, no sé si intento, incluso agresión contra la otra persona, en este caso, contra la pareja de su mujer, y supongo que por eso mismo, o sea, la mujer ya estaría más protegida, ya estaría pues con su propio núcleo, con su propia casa, y aprovechó pues eso, las horas en las cuales, que también creo que debe haber una reflexión sobre esto, muy complicada de hacer. Eso sí que yo ahí tengo más problemas, ahí porque he visto ese debate, Tomás, y ahí sí tengo yo muy complicado, porque eso, ¿cómo vas a limitar es decir, que las parejas, el padre no pueda recibir a sus hijos? Es que ahí no puede ser. Si no hay antecedentes, claro, yo cuando digo muy complicada de ser, me refiero especialmente a que en la mayor parte de los casos lo cierto es que no hay ni siquiera denuncia. Entonces, claro, si no hay ni siquiera denuncia por parte, es muy complicado porque de oficio no se va a hacer nada en estos casos. Ahora, quiero decir que hay asociaciones feministas que ya están pidiendo legislaciones donde se le permita a la pareja decir que no tener la potestad de no, que pero decir por decir pero decir en base a algo sí. Claro, pero en base a algo, pero tiene que comprobarse, porque tampoco puede decir, porque también las relaciones de la pareja... Pues bueno, ahí entraríamos... Hay un debate habría un debate, yo pienso... También hay personas que se separan y es el hombre el que deja a la mujer, digamos, y es la mujer después la que le hace la vida imposible. Esas cosas también ocurren. Por desgracia, la violencia, por desgracia me refiero para la mujer... Pero él no está diciendo si en qué caso está hablando de mujeres o hombres, ¿eh? Hay hombres que se han tenido que encargar de sus hijos también, ¿no? Claro, yo lo que quiero decir es que yo no sé si Tomás iba por ahí o no, yo estoy diciendo porque ya he oído asociaciones feministas y tal reclamando que haya una ley mucho más fuerte y de protección a la mujer, y me parece bien. Lo que no me parece bien es lo que he oído, en el sentido de que pueda ser la mujer de manera prácticamente por su propia decisión la que decida o no si puede dejar o no en manos de su... Unilateral, por nada, ¿no? Porque yo pienso que además es una cuestión de igualdad también y de digamos, de crianza, como le quieras llamar, o corresponsabilidad de la familia, el que hombre y mujer se responsabilicen de los hijos, eso sí está claro. Ahora, cuando hay alguna evidencia de maltrato, y ni siquiera... Y tengo mis dudas incluso de hasta qué punto llegar, o sea, se tiene que esperar no sé cuántos años a que se juzgue. Yo pienso que la vulnerabilidad de unos menores tiene que ser muy tenida en cuenta cuando están con determinados individuos. Un señor que le ha pegado un bofetón o le ha pegado una paliza a su mujer difícilmente será un buen padre. O sea, me cuesta mucho ver eso. Entonces, sí pienso, pero ya digo, lo cierto es, y eso también es así, que en la mayor parte de los casos en los que estas personas han muerto, niños y niñas, han muerto en manos de estos violentos vicarios, como se dice ahora, ¿no? Porque utilizan la violencia vicaria, lo cierto es que no ha habido denuncia previa, con lo cual si no hay denuncia previa... No hay pues denuncia, pero sí hay violencia, por en este caso. Claro, pero hay es muy difícil que el Estado, digamos, reaccione... similares a este, como por ejemplo aquel que era el de Sevilla, ¿no? Creo que era también ingeniero también, que era muy bajito, que quemó a los niños también en una... También, pero ahí no había nada, absolutamente nada. Le tocó ese día y ese día los quemó. Era una cosa... En fin, no recuerdo el caso, pero es un caso también muy mediático, ¿no? Vamos a ver cómo termina el desenlace de esta triste noticia que sin duda ha invadido a todo el país. Yo creo que a todo el mundo, porque ha trascendido la frontera de España. Bueno, vamos un momento a ver cómo está el tiempo, porque ayer el tiempo, bueno, hacía un calor terrible. Ahora son imágenes en directo, Tomás. Estamos viendo la playa del Reducto, si no me equivoco, que hacía... Y a María Llena parece una playa espectacular, la mejor playa de tiene bandera azul y todo. Y parte del extranjero. Y es una pena porque la playa del Reducto es decir, la plataforma es tan pequeña en el sentido de que no tiene profundidad, ¿no?
y esto, pues a marea vacía, pues una playa muy complicada. Yo siempre he pensado que hay que buscar una alternativa, luego hablamos si quieres del calor que hace, pero aprovechando esto, a la playa del Reducto, porque además es la playa a la que alguna gente es la única que tiene acceso. Personas mayores, niños, jóvenes que todavía no tienen un coche, gente pues que a lo mejor por lo que sea, pues no tiene un carnet, pues no tiene la capacidad económica. Tiene todos los servicios, tiene la accesibilidad, es una playa adaptada, ¿no? Sí, y eso, pues, pienso en mucha gente pues de Arrecife, que a lo mejor una persona mayor pues no tiene un coche para irse luego a Puerto del Carmen o irse, yo que sé, a Famar. Y es la playa como del pueblo, entendido el pueblo como la gente que vive en esta ciudad y que no tienen más posibilidades de moverse, y que durante por lo menos la mitad de las horas del día es muy complicado, y sobre todo con este calor. Ahora sí se puede bañar, pero puede ser que dentro de unas horas haga mucho calor y no te puedas bañar. Hay que, porque la gente que es más joven como tú, Tomás, siempre la conociste, yo creo que así, pero antiguamente esa playa no era ni rubia la arena, era una arena mezclada, la clásica arena de más, este lado. Sí, más negruzca, ¿no? De hecho había muy poca arena también. Esto ha habido un aporte importante de arena artificial, en este caso creo que es de So, donde se ha traído esa arena. Y ha habido muchos proyectos. Hubo uno inicial en la época de José María, no sé si fue de José María Espino o anterior, que fue la otra parte, se recuperó parte de la otra, porque la otra parte antes era imposible. Sí, eso fue en la época de José María Espino. Ese trozo no estaba, ¿no? Eso eran rocas. Sí, no, y ahí se machacó durante un tiempo y tal, y por lo menos se hizo más plano. Y hubo un último proyecto, ¿te acuerdas? Que era hacer una playa artificial en lo que unía la Peña al Camello con el Marina Colón. Ahí iba otra playa. Pero como siempre, vamos de nuevo ricos y renunciamos al proyecto. 30 millones de euros. Bueno, yo en cambio era partidario, yo no es que estuviera en contra, pero sí era partidario que se gastaran primero el dinero en el reducto, que era lo que habría que haber hecho, pero al final ni una cosa, como dice Pedro, ni la otra. Bueno, grandes políticos hemos tenido siempre aquí en Lanzarote. Bueno, no, entre una cosa y otra, eso fue una renuncia de Costa. Eso fue Costa quien lo propuso. Fue Costa quien propuso ese, que a mí me extrañaba que Costa propusiera este tipo de proyectos. Pues al final lo propuso, pero quedó en nada. Bueno, vamos a intentar conectar en este caso, con la viceconsejera de Educación del Gobierno de Canarias, la lanzaroteña María Dolores Rodríguez. No sé si la tenemos ya al otro lado, lo vamos a tener ahora. Vamos a hablar un poco también porque mañana, pensé que ibas a tener a María Dolores Corujo, yo me dio un susto. No, a María Dolores Corujo le llevamos intentando nada más que hace 4 o 5 meses, pero oiga, usted no se preocupe que algún día estará donde esté sentado. O sea, eso quiere decir que no va a estar yo, entonces ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quiero yo? Bueno, tú sí que la querrás para mucho. Vamos a ver, porque tiene muchas ocupaciones, cuando no es una cosa es otra, pero lo cierto es que siempre no... Oye, tiene las mismas que la alcaldesa Arrecife y se prodiga más la alcaldesa Arrecife. Lo digo a bien, que a lo mejor podría ser un hueco. Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y antes del verano, antes que llegue el verano, viene por aquí, en este caso, la presidenta del Cabildo y parlamentaria Dolores Corujo. Pero ahora con quien vamos a hablar es con Dolores Rodríguez. Buenas tardes, Dolores. Hola, buenas tardes. Bueno, Dolores, creo que mañana, si no me corrige, se termina ya las pruebas de la EBAU. Mañana sábado concluyen. Se han establecido 4 días por el tema COVID, precisamente para ampliar un poco más el tiempo y que no coincidiera tanto número de alumnos. ¿Y qué tal en toda Canarias, pero en Lanzarote en concreto, cómo se han ido desarrollando las pruebas? Bien, con normalidad. Este año incluso el Blas Cabrera Felipe, que otros años ha usado las aulas, este año ha usado el pabellón deportivo, también con la colaboración, y hay que decirlo, también del Cabildo Insular, que ha colaborado con los temas necesarios en un momento determinado para la carga de materiales y demás. Y se establecieron allí las pruebas, todas en el pabellón. Ellos reciben a un 60% del alumnado en el Blas Cabrera, y en el IES César Manrique, pues el otro, el 40%. Dolores. Y también el IES de César también usa su parte deportiva, con lo cual alivia bastante el número. Y son sitios, ayer estuve yo en ellos, sitios muy bien preparados, muy bien ventilados. Ya. Dolores, yo siempre cuando estudié era del 1 al 10, yo nunca sacaba más del 5, pero bueno, era del 1 al 10 lo que había. Ahora, ¿por qué se ponen números 12, 13? ¿Cómo es esto? Bueno, la nota la dan los cortes, ¿no? Las notas de corte que establecen, pues precisamente se están estableciendo por la demanda.
que existen de determinados grados, y ante esa demanda pues que hay que ofertar, ¿no?, también, entonces se eleva el nivel, y en función de qué, pues de la nota última de aquel alumno que ha entrado el año anterior en ese grado universitario. Entonces, pues se ha ido elevando porque tienen en cuenta también, ponderan pues las notas de bachillerato y con la nota que sacan en la selectividad, en este caso en la EBAU. Antiguamente la llamábamos selectividad. Efectivamente. Y ahora dejo a mis compañeros, pero simplemente, ¿por qué me estaban comentando aquí en Lanzarote, la Escuela Universitaria de Enfermería, creo que tiene un corte elevado de más de un 11, creo que es? Sí, prácticamente todas por eso, porque hay mucha demanda. Sanitarias. Hay mucha demanda, ¿no? Entonces la oferta pues también se va adaptando, y las universidades pues van buscando pues eso, la posibilidad también de contar con todo el profesorado necesario para poderla impartir, y cada vez los niveles son más altos, pero siempre está ocurriendo en carreras como la de medicina, sí, o la de, en este caso, de enfermería. Y no se puede ampliar lo que me preguntaban algunas personas que han llamado, no se puede ampliar el número de plazas, me refiero de la Escuela de Enfermería Universitaria de Lanzarote y Fuerteventura, porque creo que son de las dos islas. Sí, en este caso es la propia universidad quien establece pues sus ratios, ¿no?, y sus grupos, y se forman sus grupos, porque tienen que tener en cuenta pues con qué profesorado pueden contar para poder atender con claro a este alumnado. Pedro, tú querías hacer una pregunta. Claro. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte, porque una vez ya terminada la EBAU mañana, estamos cumpliendo con el primer curso que ha habido metidos dentro de la pandemia, un curso entero. ¿Qué lo han evaluado? ¿Han visto que al final qué conclusiones sacan? ¿Cómo ha ido este curso dentro de la pandemia? Porque es un curso entero, porque hay que recordar que el anterior curso pues nos cogió en mitad del curso, ¿no? La adaptación de todas las medidas, y prácticamente se hizo todo telemático, ¿no? Bueno, la última parte, a partir del tercer trimestre, porque si recuerdan fue cuando estuvimos en confinamiento, a partir creo que fue del 14 de marzo, ¿no? Y precisamente la generación que se examinó en el curso anterior acababa de salir de ese confinamiento, y fue una prueba de fuego el desarrollo de la EBAU el curso pasado. Este año, precisamente ayer que yo estuve en los centros de aquí de Lanzarote, tanto del Blas Cabrera como del César Enrique, ambos me comentaban que los chicos y las chicas habían tenido un comportamiento ejemplar, que sabían toda la norma, porque han estado todo el año con esas normas, que es la distancia de seguridad de 1,5 metros, la mascarilla y los geles para el lavado de manos. Esos 3 son esenciales y son básicos. Entonces los chicos con un cumplimiento, con una separación a la entrada y la salida, vamos, sin aglomeraciones, y cumpliendo todos con ese cuidado que han mantenido a lo largo de todo el curso escolar. La valoración que nosotros hacemos es una valoración altamente positiva. Las comunidades educativas, yo no me canso de decirlo porque es así, equipos directivos, docentes, alumnado, familias, todo el mundo ha puesto de su parte para que las cosas salgan bien. También han colaborado mucho las administraciones, hemos colaborado mucho unas con otras. Entonces yo creo que este curso escolar lo podemos valorar de forma viva. ¿Que hay que hacer mejoras en muchas cosas? También. La calidad educativa, que también nos preguntan muchas veces. Sí. Tenemos un profesorado muy preparado, que incluso ha tenido que trabajar doblemente, porque ha tenido que trabajar sus programaciones de forma presencial y también adaptadas por si en algún momento pudiera ocurrir alguna educación online, ¿no? Pasar a educación online. Y lo ha hecho de forma extraordinaria. Ha sido un curso muy cansado. También hay que decir que los servicios centrales, nosotros desde la consejería, en este caso el año pasado la viceconsejería, ya el 1 de septiembre sacamos ya toda la normativa cuando se fijó, cuando ya el 27 de agosto ya nos lo había dado el ministerio, y en este año ya estamos trabajando para la puesta en marcha del próximo curso.
pero la calificación que tenemos yo creo que es de muy bien. Tomás López, que también es docente y actualmente ejerce de él. Sí, buena viceconsejera, ¿qué tal? Yo quería preguntarle... Buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntarle por los profesores que han sido incorporados durante este curso como refuerzos precisamente como refuerzos COVID por la pandemia, y la comunicación con respecto a qué va a pasar con este personal es un poco confusa desde mi punto de vista. Ambigua, claro, porque te dice si las autoridades sanitarias, pero yo quiero saber una cosa, más allá de si lo van a mantener o no, porque no sé si eso me lo podrá responder. ¿Hay alguna intención por parte de la consejería de que si estamos en un buen escenario epidemiológico, por lo menos una parte de ese profesorado se quede, no por razones sanitarias, sino por razones académicas, docentes, didácticas, pedagógicas, porque es indudable que trabajar con un número más reducido de pibes en un aula es mucho mejor, sobre todo para ellos? Bueno, vamos a ver, el profesorado contratado COVID sabía exactamente hasta qué fecha estaba contratado. Poco a poco, siguiendo la pandemia, ¿no?, cómo evoluciona, pues se les fue prolongando y el último contrato se les vence ahora, a finales de este mes, a finales del mes de junio. Ya ellos ya acaban su etapa. Pero la consejería, y ya lo ha dicho en numerosas ocasiones también la consejera, y lo he dicho yo también, nosotros el recurso más importante que tenemos es el recurso humano. ¿Cuál es el recurso humano? El profesorado. El profesorado, un profesorado de calidad, que esté preparado para afrontar retos. Y en este caso nosotros vamos a trabajar para el curso que viene con siempre velar por una calidad educativa y esencialmente por apoyar al alumnado, porque ese es nuestro centro de interés, el alumnado y la mejora de la calidad, para que ese alumnado cuente con todos los recursos necesarios y ir consolidando, desde luego, algunas disminuciones de ratios que ya en algunos casos ya se habían empezado a hacer, ¿no? Entonces nosotros vamos a trabajar sobre todo porque exista calidad educativa. Eso es para nosotros lo primordial, y el recurso primordial para conseguirlo es el profesorado. ¿Cuánto? Pues todavía estamos valorando los grupos. Saben ustedes que también ahora es cuando se está realizando la matrícula, ¿no? Entonces, en función de todo eso, pues surgen después la cantidad de profesores. Otro de los aspectos también son las necesidades educativas especiales, la atención individualizada, que es muy importante, y tendemos hacia eso. Hay una claridad que los resultados, pues en algunos casos de algunos grupos, como los grupos de convivencia estable en primaria, que han sido muy positivos. Y en esa línea es en la que estamos trabajando. Venga, última pregunta, Pedro. Gloria, a mí me gustaría preguntarte por el tema del cambio de denominación creo que se llama ahora IES Altavista, pero antes se llamaba IES o Colegio Mercedes Medina, después pasó a IES Mercedes Medina y ahora se ha cambiado. Creo que es responsabilidad del Consejo Escolar, pero bueno, ha causado cierta polémica. Desde la Consejería, ¿cómo lo ven y por qué se propone ese cambio de nomenclatura? Bueno, vamos a ver, el IES en Altavista fue un centro que antiguamente, hasta hace un par de años, unos 4 años creo que ha sido así, ahora no me acuerdo exactamente el número de años, era un 6, el 6 Mercedes Medina, que cumplió un papel excelente. Estábamos hablando antes de innovación, pues innovadores, el profesorado, con un alumnado con el cual se trabajó muchísimo, pues cuando se pasó a la consejería, lo reconvirtió en centro de secundaria, se pasó a denominar IES en Altavista. Y esa denominación es la que el Consejo Escolar ha pedido. Ajá. No cabe duda que el nombre de Doña Mercedes, una maestra que históricamente hizo tanto en nuestro municipio, en el de Arrecife, y donde trabajó con sus alumnos, con sus alumnas en este caso, y promocionó pues a muchísimas de ellas que han estudiado a posteriores y que las formó y las preparó. El papel que ella jugó es un papel fundamental. Y también, por otro lado, el Centro 6 Mercedes Medina también jugó un papel importantísimo. En este caso, el Consejo Escolar
del centro, en la actualidad el IES, se reunió y tomó la decisión de que se llamase IES en Altavista. Pero ahora mismo esta gente del centro del IES de Altavista. Me refiero, no puede cambiar de opinión, porque yo creo que a ellos le darán lo mismo que se llame. Hombre, el que no se va a ver agraviado seguramente es el señor Altavista. Claro, ese es el seguro que no. Claro. Y la gente a la que le dio clase Mercedes Medina, o incluso reconoce su labor, pues hombre, sí están viendo ese agravado, que tienen incluso una asociación. La pregunta es si el Consejo Escolar puede cambiar de opinión y ustedes la aceptarían. El Consejo Escolar es el órgano que toma las decisiones en este caso y en otros muchísimos, porque nosotros creemos en la participación y son las familias, el ayuntamiento que está allí representado, la parte del profesorado, son los que toman las decisiones. Pero el ayuntamiento, perdona, Loli, dice que no tiene voto, ¿no? Que tiene voz, pero no tiene voto. O eso es lo que me dijo el otro día. ¿El ayuntamiento? Todos en el Consejo Escolar el alumnado también tienen voz y voto. Pero lo que quiero decir, la pregunta que me trasladan, Dolores, es si ahora el Consejo Escolar, por la presión que hay, por el conocimiento que a lo mejor ellos no tenían de quién era Mercedes Medina, si ellos deciden cambiarlo de nombre, ¿se podría? ¿Deciden poner el de Mercedes Medina? Es una decisión siempre del Consejo Escolar del centro. El IES Las Maretas se llamó IES en Arrecife, luego se llamó, cambiaron el nombre a IES Las Maretas. Perfecto. Y el propio Consejo Escolar fue el que lo decidió, y el Consejo Escolar es el órgano supremo. Si ellos lo consideran y quieren valorarlo, lo pueden hacer. Pues yo siempre hablo de que hay que participar, consensuar y llegar a acuerdos, y no perder nuestra memoria histórica tampoco. Efectivamente. Pues Dolores... Pero mira, me permites, porque realmente no lo dije al principio, y nosotros estamos todos, yo creo, muy conmocionados, porque estábamos con mucha esperanza por el tema de estas niñas, de Ana y Olivia, y por su madre Beatriz, y yo quiero transmitir desde luego el pésame a ella, especialmente un gran abrazo, y a toda su familia, y el nombre también de toda la consejería. En este caso se han hecho minutos de silencio donde estábamos, en los centros donde está la consejería, pero yo quiero trasladarlo también, que tengo la oportunidad de hacerlo ahora a través de ustedes. Pues, me parece que hay que decirlo, la esperanza que todos teníamos y la tristeza, la enorme tristeza que esto nos produce. La verdad que sí, ya lo tratamos en la primera parte del programa, y precisamente dijimos que casi todas las instituciones canarias pues dedicaron un minuto en honor a, en este caso, de las víctimas. Muy buenas tardes y hasta otra ocasión. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, gracias. Hasta luego. Bueno, vamos a ver lo que ocurre, sobre todo con el tema, Tomás, de esos profesores, porque hay, ¿cuántos son? 1000 y pico, ¿no? No lo recuerdo, pero son muchos, prácticamente en casi todos los centros, no duplicarse, pero sí a lo mejor un tercio más o menos de lo que había antes. También depende del centro, de cómo sean las aulas, del tamaño de las aulas. Yo entiendo, porque esto es una cuestión de dinero, ¿no? Y supongo que los recursos pues son limitados, pero también pienso que no se puede dar clase con 33 chicos. O sea, es muy complicado, y creo que es una apuesta que hay que hacer en algún momento. No sé si este es el año, si tendrá que ser más adelante, pero también creo que la economía a la larga se va a ver beneficiada. O sea, cuanta más gente salga capacitada del sistema educativo de esta tierra, pues también podremos afrontar mejores retos profesionales, de crecimiento económico y de todo lo demás, y es muy complicado hacerlo, ya digo, con 32, 33 chicos como ha llegado a pasar. Oye, no es por nada, pero ya se te ve que estás más metido en el tema educativo y menos en el político. Digo, cuando saliste de la cotería, no, porque eso de pibes y pibas, chicos y chicas, eso cansaba, ¿eh? Bueno, ¿a que ya dije solo? No, ahora lo de los pibes lo dijiste solo, lo de los chicos lo dijiste solo también. Bueno, por cierto, hay una noticia que daba Lancelot Digital, al menos yo la leí en Lancelot Digital, y es que Alfredo Villalba, el que fue hasta hace unos meses alcalde de Aría, finalmente, Tomás, pues ha sido nombrado como asesor del gabinete de presidencia del gobierno de Canarias. Bueno, pues una de tantos
de tanto... Y sigue como concejal, ¿eh? Sí, de todas maneras, tú cuando no sé, es que me da la impresión de que, a ver, yo recuerdo perfectamente justo antes de que saliese, de que le hiciesen la moción de censura, estaba muy tranquilo, se le preguntó qué iba a hacer, que no le importaba, pero siempre ocurre lo mismo con las personas que han ocupado un cargo político prácticamente, si se mantienen dentro, digamos, de la organización política, siempre tienen un lugar, la gente dice lladero, donde terminar. Si su partido gobierna. Si su partido gobierna, y si no, en algún sitio habrá donde gobierna, ¿no? Sí, porque, bueno, y en este caso el Partido Socialista, que además ahora mismo pues tiene amplio poder, ¿no? en diferentes instituciones del archipiélago, pues no sé, que le vaya bien en su trayectoria, que nos vaya bien a todos, pero que canta demasiado, que parece que hay determinadas personas que fuera de la política no, en fin, que cuando entran a un cargo político, cuando ese cargo se termina, por lo que sea, una moción de censura en este caso, pues no continúen por otras vías, que no sea la política, y además no con unas elecciones ganadas, sino porque se le da ese cargo digitalmente, ¿no? Don Pedro. Yo creo que esto es lo más parecido que hay. Digo, en el funcionamiento de este tipo de actuaciones es lo más parecido que hay entre, la mayor similitud que hay entre la mafia, la conocida como mafia, y la política, ¿no? Que siempre hay que proteger a la familia. En este caso, cuando se queda sin su corralito particular, que era la alcaldía del Ayuntamiento de Aría, pues se le busca el enchufe. Curiosamente, el enchufe o el cargo le cae una vez que transcurren los 6 meses, a lo mejor de haber cobrado 7, que son los que cotizó como alcalde para poder tener ese paro. A mí me llama mucho la atención. Yo creo que, aparte de que en el discurso de despedida de la alcaldía decía que no iba a abandonar Aría, parece que no va a abandonar, pero hombre, o atiendes una cosa o atiendes otra. Evidentemente en algún sitio alguno de los dos sitios lo va a dejar cojo. Lamentable, pero ¿qué quieres que te diga? Es la norma habitual en casi todas las instituciones. Por desgracia, es habitual, más habitual de la cuenta el que ocurra este tipo de cosas. Por cierto, que ayer el Consejo... Viva la meritocracia, se llama eso, ¿no? El Consejo de Gobierno del Gobierno de Canarias pues dejaba a Lanzarote en el nivel 2 como era previsible y así lo aseguraban las autoridades sanitarias de Lanzarote que iba a ocurrir. De momento no considera el Consejo de Gobierno y las autoridades sanitarias que Lanzarote por precaución debe permanecer en el nivel 2, a pesar de que la presión sanitaria o hospitalaria ha bajado y ha descendido bastante. Pero como todavía no termina de bajar el número de contagios, pues por eso han decidido mantener el nivel 2. Y ahora lo de los niveles vuelve a tener por lo menos algo de interés, porque alguna importancia, porque es verdad que cuando en los momentos más duros de la pandemia, pues sí lo tenía, porque nos llegó el punto, ¿no?, del nivel 4, de que las tiendas cerraban a las 6 de la tarde, de que teníamos a las 10 que estar en casa. Con el final del toque de queda eso pues quedó un poco diluido, pero para lo que es el ocio nocturno y todo lo que parece que va a ser el verano, o sea, las previsiones que hay de verano, pues parece que sí va a importar, porque no sé, hasta las 2 de la mañana creo que quienes están en nivel 1 pueden disfrutar hasta las 2 de la mañana, ya sea de una terraza, ya sea en espacios abiertos, creo que es lo que por ahora... Ahora de momento en espacios abiertos ya a partir del 18 de junio, en aquellas islas que estén a nivel 1, podrán hacerlo también en el interior de esos espacios. Al 50%. Al 50% y sin música. Y con 4 personas como máximo sentada, por mesa. Y sentada, nada de baile. Música, sentada. No, es una discoteca sin baile, perdón, sin baile. O sea, ir a escuchar música. Música ya para venirme la torre, perdón. Sin baile. Cosa muy curiosa. Eso, don Pedro, usted ahora le afecta que está en clase de baile, ¿no? Esta semana no he ido un día. ¿No ha ido? No, he tenido otros problemas. Creo que te dije ayer que me dolía el oído, pero bueno, a ti decirte las cosas, ¿por qué te crees que lo oí? Porque a veces yo también tengo el oído malo. Pero en cualquier caso, don Pedro, me han dicho que usted baila mucho mejor de lo que parece. Sí. Bueno, vamos 2 minutos de publicidad y vamos a entrevistar en este caso al vicepresidente del Gobierno de Canarias, a don Román Rodríguez. Bueno, pues ya está con nosotros el vicepresidente del Gobierno y también consejero de Hacienda, don Román Rodríguez. Muy buenas tardes, don Román. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, don Román, ya la última vez que estuvo usted por aquí comentaba, estoy yendo retorno, no sé si es de usted o de nosotros, don Román. A ver, ahora. Ya. Ahora mejor. Ahora sí, ahora creo que le escuchamos bien. Don Román, la última vez que estuvo usted por aquí, nos dijo que, en fin, que ya íbamos a tener la posibilidad de no solo de haberse aprobado esos 1.144 millones de ayudas que pueden
pues solucionar en gran parte los problemas que hoy puede tener la economía en Canarias y las empresas sobre todo. ¿Cómo está ese asunto, don Román? ¿Ya pueden las empresas presentar sus papelitos para empezar a recibir esas ayudas? Bueno, lo primero creo que hay que destacar es que hemos conseguido 1.144 millones de un monto total para el conjunto de la economía española de 7.000 millones, es decir, el 16,5% de la cantidad global para todo el sistema económico español. Ha sido una negociación dura, pero con un resultado espectacular. Esto triplica lo que nos correspondería por población y es bastante más de lo que nos correspondería por el daño económico que ha recibido el sector productivo en Canarias por la pandemia. Afortunadamente tenemos más recursos, hemos conseguido también que puedan ir a todas las actividades económicas, exceptuando las entidades financieras y las entidades de seguro. El resto de las actividades se pueden acoger con las condiciones que pone Europa y que pone el Real Decreto Ley. Y es que para participar, exceptuando los autónomos sin empleo, que no se pone esta condición que voy a comentar, sí, y es la pérdida de al menos el 30% de la facturación. Y por lo tanto ya está en el boletín, ha costado, es complejo, las cantidades son muy importantes y por lo tanto a partir del 15 de este mes hasta el 28 de julio, las empresas de todo orden y condición, pequeñas, medianas y grandes, y de todas las actividades, insisto, con los requisitos que establece Europa y establece el propio Gobierno de España en el Real Decreto Ley que lo sustenta, se podrán presentar y estaremos en condiciones de distribuir a fondo perdido de aquí a final de año 1.144 millones de euros. Más que nadie, más que nunca, a todo tipo de actividades económicas, con una intensidad superior a la española y con unos límites de ayuda muy por encima de lo que va a pasar en Cataluña, Andalucía o Baleares. Precisamente los límites, lo que quería hablar, ¿qué límites tiene o cuánto pueden recibir las empresas? Por ejemplo, una empresa, no sé, pequeña de 10 trabajadores. De 1 hasta 10 trabajadores pueden recibir hasta $500.000 de euros. La intensidad de las pérdidas tiene que ser del 100% una vez superado el 30% de reducción de facturación. De 10 hasta 50 de trabajadores pueden recibir hasta 1,8 millones de euros y empresas de más de 50 trabajadores pueden recibir hasta 5 millones de euros. Pero para que se haga una idea, una empresa en Cataluña, de una cadena hotelera que haya perdido 25 millones, en Cataluña puede recibir como máximo 200.000 euros. Esa misma entidad en las Islas Baleares, que fue el otro territorio más dañado que nosotros, al menos en el año 20, pues va a recibir 500.000 euros. Y en el caso de Canarias, esta misma empresa puede recibir hasta 5 millones de euros. Es decir, 25 veces más que en el territorio continental español, 10 veces más que en el otro archipiélago. Por lo tanto, los límites para las grandes empresas pueden alcanzar hasta 5 millones de euros, que es una cantidad muy significativa. Se tienen que dar las condiciones y requisitos que establece el Real Decreto Ley y los beneficiarios en su momento, de forma muestral, tendrán que demostrar que el dinero ha ido a la razón para que se da la subvención. Pero estas son las condiciones extraordinarias, insisto, más que nadie, con más intensidad, con cantidades muy superiores, y ahora hay que gestionarlas, que tiene complejidad. Estamos hablando de dinero público, estamos hablando del derecho de las empresas a presentarse, tiene que haber absoluta transparencia y hemos vuelto a concertar con las 4 cámaras de comercio la gestión operativa para ser lo más rápido en el manejo de estos recursos que hemos captado para ayudar a la economía, que es la gran preocupación que tiene el gobierno en estos momentos. Estamos vacunando de forma masiva, esperamos tener al 70% de la gente vacunada a mitad del mes de agosto y por lo tanto ahora todo nuestro esfuerzo, además de la vacunación, está en la recuperación de la economía privada, que es en la que estamos dedicando todos nuestros esfuerzos. Don Román, no solo las ayudas. Ahora dejo a mis compañeros, pero simplemente una pregunta. A medida que se vaya gestionando
los expedientes, ¿se puede ir recibiendo ayuda o hay un plazo que a partir de ese plazo es cuando se empieza a recibirlas? No, digamos, hemos diseñado un procedimiento muy dinámico. Cabe la opción, si se presenta, los papeles a presentar son sencillos. La declaración responsable y la solicitud. Hombre, quien presente los papeles tiene que conocer el decreto ley y las condiciones que exige, de manera que los papeles para presentarse son sencillos. Si esos requisitos sencillos de solicitud se dan, puede ocurrir que estemos dando ayudas antes de que finalice el plazo de presentación de solicitudes, que no descartamos ampliarlo, es del 15 de junio al 28 de julio, pero si vemos que el ritmo de presentación no es todo lo intenso que consideramos por los datos que tenemos, pues lo ampliaríamos. Pero lo importante, lo hemos hecho de la forma más sencilla posible, lo hemos hecho de una manera generosa a todo tipo de actividades, eso sí, reuniendo los requisitos y condiciones que establece la Unión Europea y que establece el Gobierno de España, lo hemos hecho con seguridad jurídica y por lo tanto estamos ya, hoy se celebraba un seminario para asesores fiscales, para empresas, se han apuntado como 1.500 personas, ha estado bien, se trata de en estos días antes de que se abra el plazo, pues que todo el mundo tenga la información lo más precisa. Las cámaras de comercio, además de asesorar telefónicamente, van a tener una persona presencial en cada isla para prestar asesoramiento, para ayudar a cumplimentar, insisto, la información, de forma que estamos haciendo un gran despliegue para que ese dinero llegue lo antes posible, de forma segura, de forma rigurosa, respetando las leyes, que es una obligación que siempre se tiene, y con dinero público con más razón, ¿no? Pedro Martín. Vicepresidente, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, a mí me parece que estas ayudas sí van a ser un salvavidas importante para la economía canaria, para la economía a nivel nacional, pero la economía canaria en particular, porque se ha sido bastante ambicioso y en este caso creo que ustedes sí han acertado. Me gustaría preguntarle por el tema de las ayudas que activó el Gobierno de Canarias, cómo va ese reparto, esa distribución, cómo se están gestionando, si han llegado ya las empresas. Y después, por último, bueno, nada más que es la anterior una reflexión, esto es la primera pregunta. Y la segunda, a mí me gustaría que me explicaran lo del sorteo del bono canario, que a mí me parece que eso sí que no han acertado. Sé que lo lleva la Consejería de Turismo, pero bueno, es algo para dinamizar la economía. Pero hombre, por sorteo, me parece a mí que eso no parece ni medio serio, en ese aspecto, lo demás, y 200 euros parece que se queda bastante corto, aunque sé que también es ampliable. Bueno, Román, dos preguntas. Sí, vamos a ver, las ayudas a pymes y autónomos que están gestionando las cámaras y que coordina, porque es el departamento que hace esta gestión, el Departamento de Economía, me dice la consejera, lo ha dicho también públicamente, que todos los expedientes que se presentaron de forma completa se han resuelto. Todos. El problema que tuvimos es que miles y miles de expedientes no se presentaron toda la documentación requerida y se les ha ahora indicado a estas entidades empresariales que tenían hasta el 10 de junio para complementar la documentación. Es decir, la condición para poder acceder a dinero público es que existen unas reglas mínimas que se tienen que cumplir. Y los gestores que se han desplegado en este tema, a quien presentó los papeles de forma completa, se les ha respondido al 100% y ahora se ha requerido, creo que son 12 o 13.000 empresas, para que completen la documentación y el plazo se cerraba el día 10. Esto debió ser ayer. A partir de ahí se resolverán el resto de los expedientes. Por lo tanto, eso tiene la dinámica de las reglas que se establecieron, insisto, con la cooperación de las cuatro cámaras de Canarias, que están haciendo una gran labor, evidentemente, con nuestra colaboración. Las 4 patronales turísticas del archipiélago, el Departamento de Turismo y yo, en mi condición de vicepresidente y consejero de Hacienda, tuvimos una reunión hace 10 o 12 días y los 80 millones que teníamos destinados para el sistema turístico, hemos decidido, en concierto con las 4 patronales, con el Departamento de Turismo a la cabeza, de que 15 millones se dediquen a promover consumos turísticos. La idea es de bonificar determinados consumos en determinadas condiciones para facilitar la ocupación
o de aquí a final de año en materia turística. Eso lo están discutiendo las patronales y el departamento turístico, y lo que han anunciado, al parecer, aunque están en discusión, porque ayer hablé con la consejera, porque también pues esa información la leí porque la habían producido ellos, que si tenemos más demandantes que oferta, y va a ser así, con seguridad, el dinero público es limitado, ese dinero además es nuestro, de Canarias, y 15 millones es una... Bueno, Baleares ha sacado un bono por 2 millones de euros. Andalucía, que tiene 4 veces la población de Canarias, ha sacado bonos por 9 millones. Bueno, pero y Valencia lleva, perdone, vicepresidente, lleva con esta medida desde enero y subvencionando el 70%. Digo, algunos tendrán menos y otros más. No, pero eso me lo tienes que documentar. Porque claro, Valencia no está... La Hacienda Pública de Valencia, que la conozco bien, ¿sí? No creo que esté en condiciones de dar mucho dinero fue a fondo perdido. Fue una de las noticias de Telecinco ayer, ¿eh? Yo me informo, pero dudo mucho que la Hacienda Pública de Valencia esté en condiciones de dar ayuda más allá de anunciarla. Pero yo, que tengo fuentes para informarme, me informo. Estoy seguro, completamente seguro, de que hay pocos territorios que estén haciendo el esfuerzo que estamos haciendo nosotros. Porque además de eso, nuestra obligación es la sanidad, la educación, la vivienda y las carreteras. Y los recursos públicos son limitados. Hemos captado recursos de Europa y del Estado español, más que nadie, porque los hemos peleado bien, pero la limitación del gasto público está ahí. No solamente la crisis afecta a las familias y a las empresas, también afecta al sector público. Los ayuntamientos, los cabildos, el gobierno de Canarias, hemos perdido 650 millones de ingresos el año 20 por la crisis, y este año superará los 400 millones. De manera que el dinero público se maneja con rigor, con solvencia, con generosidad, y yo le puedo asegurar que no hay ninguna comunidad autónoma de España que vaya a distribuir recursos públicos a fondo perdido más que Canarias, al margen de la población. Bueno, vicepresidente, eso no es responsabilidad mía. Eso es de Telecinco, que lo sacó ayer en un reportaje. Yo lo vuelvo a insistir lo que digo porque lo vi yo y lo vio todo el mundo. Yo, como usted comprenderá, no me guío por las informaciones ni periodísticas ni de Telecinco. Yo me guío por las informaciones oficiales. Sé que no hay un problema en España en estos momentos, y es que hay gente que se pregunta cómo es posible que una cadena hotelera que perdió 25 millones en Cataluña reciba solo 200.000 euros, que perdió 25 millones en Baleares solo reciba 500.000, y en Canarias pueda recibir hasta 5 millones. Si eso le dije yo que está muy bien. Lo que le planteaba, nada más que déjame para aclararlo, lo que le planteaba, sí, pero déjame terminar. Lo que le planteaba yo es lo del sorteo, que a mí, hombre, si eso, los recursos son limitados, es que ya se lo pregunté antes, los recursos son limitados, eso se entiende. Pero en un sorteo no se tiende a vulnerar derechos de gente que se quede fuera en ese sorteo. Entiendo. Yo no es que no es una crítica. Román, la pregunta es si usted está de acuerdo o no con el método que ha elegido, porque yo creo que todo el mundo está de acuerdo con el fondo de la cuestión, que es el de alguna manera dar vida a la economía de Canarias y beneficiar en este caso a canarios que puedan viajar de una manera más barata. Pero más allá de eso, el método es lo que están cuestionando algunos partidos. Yo, por ejemplo, contrariamente a lo que dice Pedro, yo creo que es un método como cualquier otro, pero hay gente que no lo considera así. Yo no he dicho que no sea mala iniciativa. Yo apoyaré lo que decida el Departamento de Turismo con las patronales. Es evidente que si haces una oferta de una ayuda y es limitada, hay solo dos caminos. Si no lo queremos burocratizar. O el primero que llegue, o por sorteo. No conozco ningún otro sistema. Ningún otro. Si hubiera menos demanda que oferta, todo el que se presente, pues tendría la ayuda. Pero si yo saco 50.000 ayudas y tengo 100.000 solicitudes, hay solo dos caminos. Los primeros que lleguen, y ahí pudiéramos favorecer a los más listos, o la situación del sorteo. Pero la decisión la tomará el Departamento de Turismo. Pero personalmente, don Román Rodríguez, no como vicepresidente, sino como líder de Nueva Canarias, ¿tiene alguna opinión? Digo porque yo, por ejemplo, no la tengo tan clara. Yo considero que cualquiera de las dos son válidas. A mí me parece, lo que le pregunté, yo creo que la idea es que el aporte que hace el gobierno obligue al consumidor a lo mismo. Es decir, si yo te doy 200 euros, tú tienes que gastar 400 euros como mínimo. ¿Por qué? Porque eso
facilita el consumo, el dinamismo, la ocupación de las instalaciones. Entonces, yo sé que estaban trabajando en esta idea de que la gente no se apunte si luego no lo va a utilizar, claro, que se apunten los que realmente van a utilizarlo. Y sé que había un ejemplo por ahí, un bono de estas características, no sé si en otro país, de que tú accedías al apoyo público si te comprometías de manera fehaciente a gastar esa misma cantidad. Y están trabajando en ello. De manera que yo creo que hay que dejar al Departamento de Turismo con los empresarios a hablar de este tema. La solución tiene que ser transparente, tiene que ser clara, tiene que ser justa, tiene que ser legal, y por lo tanto, y todo el mundo tiene derecho a participar. Lo que nos contaba la consejera es que como va a haber una oferta limitada, porque los recursos públicos son limitados, aunque aquí hagamos más esfuerzos que en otros lugares, sin lugar a dudas, eso se los puedo certificar, porque estoy en los órganos de orden estatal donde se discuten estas cosas y me está costando explicar algunas de las cuestiones que hacemos, de manera que con los recursos limitados, cómo se distribuyen. Y solo había dos caminos que están discutiendo, porque esto parece ser que lo van a sacar a mitad de mes, ¿no? Que sería o el primero que llegue, o si hay más demanda que oferta, la posibilidad del sorteo. Lo que decidan estará reflexionado, pensado. La gente de Promotur es gente profesional, es gente estructurada, es gente que vive aquí, que no se ha disparatado, que no se ha vuelto loco, y por lo tanto yo confío en que la propuesta que se haga, que está destinada a favorecer el consumo turístico, se haga con transparencia y con eficacia. A mí ninguna de las dos cuestiones me parecen ningún escándalo. Creo que si los 15 millones tienen que llegar a los consumidores, y lo ideal es que eso se duplique y sean 30 millones, y la gestión que están haciendo, están evaluando lo que se ha hecho en otros países, lo que se han hecho otras comunidades, y lo que sé de otras comunidades no es precisamente para copiar, ¿no? Tomás López. Buenas tardes, consejero. Hablamos hace un momento con la viceconsejera de Educación y le planteábamos la incertidumbre que se genera en este momento en el que estamos terminando un curso y a unos meses de comenzar otro sobre el número de docentes que va a haber. Me imagino que la cuestión económica pesará mucho a la hora de tomar esa decisión. También ha habido alguna información, creo recordar a la ministra de Educación hablando de que si se mantenían las plantillas había un dinero que se mantenía también por parte del Estado hacia las comunidades autónomas. ¿Cuál es el planteamiento que hacen desde la consejería? Me imagino que el obvio es dependerá de la situación sanitaria, pero más allá de la situación sanitaria, por el tema de las ratios, de bajar las ratios, ¿cuál es el planteamiento o con qué dinero se dispone? ¿Qué indicación hay de dinero que llegue del Estado? Bueno, nosotros hemos hecho un esfuerzo en la pandemia extraordinario de contratar 5.000 efectivos humanos en el sistema sanitario porque los necesitábamos para seguir controlar la pandemia, y ahí están los perfiles epidémicos de Canarias, que son con seguridad absoluta, con datos incontestables, los perfiles más benevolentes de todas las comunidades autónomas de España y de la mayoría de los territorios de la Unión. Le pongo solo dos datos. Aquí hemos tenido 2.500 infectados por 100.000 habitantes, cuando la media española ha estado en 7.600 por 100.000 habitantes. Y el otro parámetro, el más duro, el más difícil, que es el de la mortalidad. Aquí hemos tenido 35 fallecidos por 100.000 habitantes y la media española ha sido de 170 fallecidos por 100.000 habitantes, poniendo en evidencia que el seguimiento de nuestra gente de las normas sanitarias, el dimensionamiento del sistema y las decisiones que hemos ido tomando nos dan un perfil adecuado. Y una de las claves han sido los 5.000 efectivos que hemos contratado. En la anterior crisis se ponía gente en la calle y en esta hemos contratado casi a todos los titulados. Me consta de gente de Canarias que estaba por ahí, por el mundo, que volvió porque conseguía trabajo en esta tierra. Y en el sistema educativo hemos contratado 2.600 docentes para facilitar el desdoblamiento y la enseñanza presencial, que también ha sido un éxito. Para que el gasto público sea sostenible, los ingresos públicos tienen que acompañar. Nosotros no aceptamos la dialéctica de algunos partidos de la oposición. Por cierto, cuando ellos gobernaban se ponía gente en la calle, que exigían los impuestos, había desahucios masivos, ¿no? Eso que ahora nos quieren dar lecciones a quien ha puesto más profesores y más sanitarios que nunca al servicio del sistema. Les decimos lo siguiente: nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo al límite de nuestras posibilidades para seguir mejorando los ratios al margen de la pandemia en el sistema educativo y en el sistema sanitario, pero tiene que acompañar los ingresos.
Y los mismos que nos piden esto, nos piden bajar impuestos, ¿no? Esto que engañan a la gente, que dicen que bajemos impuestos y que contratemos más gente, que bajemos impuestos y que demos más ayuda, ¿no? Esto es engañar. Yo nunca en la oposición dije estas cosas, ¿no? Siempre dije lo que estamos haciendo, ¿eh? Justamente dije lo que ahora estamos haciendo. El planteamiento, por lo tanto, es, estamos analizando las perspectivas presupuestarias de los próximos años. Yo soy un firme partidario de aumentar los efectivos humanos en todos los servicios públicos esenciales, en sanidad, en educación y, por supuesto, en derechos sociales. Vamos a hacer el máximo esfuerzo para mantener todas las plantillas que sean posibles. Me consta que el Departamento de Educación tiene un análisis también comparativo de los ratios de alumnos por aulas en las distintas categorías del sistema educativo. Me consta, hay una especial preocupación con la escolarización de 0 a 3 años, donde estamos a la cola del Estado español. Me consta que tiene una especial preocupación la consejera sobre el personal docente, digamos, de educación especial para atender a chicos y chicas que tienen más dificultades, de manera que haremos el máximo esfuerzo. Vamos a decirle a la ministra que si dice eso, acompañen sus palabras con hechos. A mí no me consta que vaya a haber recursos a partir del año 22 adicionales, porque una parte de estos recursos han sido excepcionales por la crisis. Esto se ha conseguido vía deuda pública española, que pagaremos todos las próximas décadas, pero nosotros vamos a hacer un esfuerzo para mejorar las ratios en educación y en sanidad, y la única condición, el único límite, es que para que eso sea así, los ingresos se tienen que garantizar, y solo hay dos fuentes: o consigue dinero de otros lugares, o lo quita de otros gastos, que no hay mucho margen, porque educación y sanidad, junto con derechos sociales, se llevan el 83% del gasto público, y solo el 17% se llevan industria, comercio, turismo, en fin, vivienda, el resto de las áreas, agricultura. Lo sustancial del gasto público está en sanidad, en educación y en derechos sociales, y por lo tanto vamos a hacer el máximo esfuerzo. Estamos discutiendo con los dos departamentos para hacer el máximo esfuerzo que permitan las finanzas de la comunidad, porque, insisto, para gastar hay que ingresar, y quien diga lo contrario miente, y nosotros no mentimos. Don Román, nos tenemos que ir ya, pero sí me gustaría, porque siempre se habla, y aquí en esta tertulia muchos de los invitados, de que hay que cambiar el modelo económico que tiene Canarias, ¿no? Siempre se habla de que el tema turístico ya no da para más, y que cuando hay crisis como la que ha habido, pues provoca un caos tremendo en la economía. Yo verdad que esto lo vengo oyendo, don Román, y usted lleva también años en la política desde que empecé en el periodismo, ¿no? Pero en este caso yo no veo muchas alternativas. Es verdad que ahora están los fondos estos Next Generation, que de alguna manera van a invertir en los próximos 7 años. Creo que de Europa viene, pues no sé, son 4 o 5 mil millones de euros. Pero ¿usted cree que se puede realmente dar un cambio a la estructura económica de Canarias? Esto es para otro programa, porque esto es hablar de fondo, ¿no? Esto es para hablar de fondo. Es decir, nosotros tenemos un modelo productivo muy escorado hacia el sector servicios. Y esto tiene consecuencias, y esto es una alta dependencia en nuestro sistema económico de variables externas. Y además tiene un añadido sobre el que yo he opinado en los últimos meses de forma insistente, y es la evolución demográfica. Para que se haga una idea, en los años de este siglo, la población en Canarias aumentó un 32%. La media española fue de un 15,9%. En estos 20 años, Euskadi aumentó la población en un 4,5%. Cuando en Euskadi aumentó la población 100.000 personas en 20 años, en Canarias aumentó 530.000 personas en 20 años. Entonces, no solamente tenemos un modelo económico muy vinculado a los servicios, sino que es un modelo insostenible en términos estratégicos si se sigue creciendo en ese ámbito. Por eso, en mi época de presidente del gobierno, hicimos las directrices generales de ordenación y las sectoriales del turismo, que lo que pretendían era hacer un modelo más sostenible, más contenido, más autocentrado, más pensando en la gente que aquí vive y proyecte su vida, y en el medio ambiente y en las infraestructuras y servicios. Por lo tanto, yo defiendo el sistema turístico, pero creo que tiene que ser un sistema turístico más diverso,
más sostenible, más descarbonizado, más competitivo y por lo tanto ese es un factor importante en nuestra estructura económica y no puede ser un sistema que siga atrayendo población del norte. Porque estoy preparando un artículo para el fin de semana y los datos es que la mayoría de la gente que llega a Canarias no son del sur, son del norte. Ahí tenemos un problema estructural. Y debemos mantener el turismo, hacerlo más competitivo, más diverso y más sostenible. Pero aquí cabe, esta mañana tenía una reunión con los agricultores de Canarias, aquí cabe seguir potenciando y protegiendo la agricultura. Es fundamental, cualquier país del mundo que se precie tiene que tener un sector primario bien dimensionado, bien protegido, por razones de seguridad, pero también de cultura y tradición y de paisaje. Esta mañana también tenía una reunión con la gente del Puerto de la Luz y de Las Palmas, que es un motor de nuestra economía y necesitamos diversificar la economía en todo lo referente a la economía vinculada al mar, a la economía vinculada al mundo de las energías renovables, que pueden ser muy importantes, todo el mundo referido a la industria audiovisual, que no hay nadie que no coincida de que estamos ante un sector estratégico, por lo tanto, mejorar y cualificar el sistema turístico y apostar por nuevas actividades a sabiendas que los cambios son fáciles de enunciar. Por eso usted y yo hemos oído este discurso en los últimos 30 años y sin embargo, cuando yo llego al gobierno analizamos la situación y le puedo asegurar que cuando me fui hace 20 años el turismo tenía menos peso que ahora. Hemos aumentado 10 puntos en el PIB, en el peso del turismo en el sistema económico en 20 años. No solamente no diversificamos, sino que concentramos todas las actividades en turismo y construcción. Bueno, estos que hicieron esto, ahora se quejan. Los que protagonizaron esa política de solo cama y solo crecimiento, ahora dicen que, bueno, vamos a hacer un esfuerzo por mantener, por cualificar el sistema turístico y hay que incorporar, estamos incorporando, hay que proteger la industria canaria, hay que proteger el sector primario, hay que actuar en el sector de la energía renovable, en el sector del cine, sin duda ninguna, en todo eso de la economía circular, la economía verde, la economía azul, digamos, y los fondos europeos nos pueden ayudar a dinamizar, digamos, esta reorientación. Pero debemos ser conscientes que lo sustancial de nuestro sistema económico tiene que seguir siendo el turismo, puede ser de otra manera, pero tiene que seguir siendo el turismo, porque no conozco país del mundo que no pelee por captar turismo. Del norte al sur, del este al oeste, no importa la cultura, todo el mundo sabe que el sistema turístico es una parte de la economía global que crece y nosotros hemos conseguido ser un destino competitivo, de calidad, seguro y apreciado. Y por lo tanto, sin renunciar a esto y mejorarlo, hay que abrir nuevas vías económicas porque es lo inteligente y porque en ello estamos. Pues don Román, le agradezco de verdad, es muy complicado cambiar, sobre todo estamos en un archipiélago, tenemos dificultades para poder cambiar de un modelo rápidamente, pero es evidente que ya esta piedra no da para mucho más, hay que empezar ya a buscar alternativas. Don Román, lo dicho, un abrazo y mucha suerte. Gracias a ustedes, buen día. Venga, hasta luego, buenas tardes. Don Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, consejero de Hacienda. Bueno, nos tenemos que ir, pero en fin, esto que dijo lo último tiene razón en parte. No, para mí tiene toda la razón del mundo. El planteamiento que tiene tiene toda la razón del mundo porque además Canarias pasó históricamente de una situación de pobreza y de subdesarrollo a través del turismo desarrollarse, pero lo cierto es que solo con turismo no vamos a conseguir más desarrollo. Hace falta para seguir desarrollándonos potenciar otros sectores y eso es así, o sea. Pero lo difícil ahora eso decirlo fácil, claro, ahora lo complicado es concretarlo y con eso llevamos porque estamos en un archipiélago, estamos alejados de los centros de compra, estamos a 1.500 kilómetros de Madrid. Pero también es verdad que el mundo ha cambiado mucho en los últimos 30 o 40 años y estamos todos trabajando ya a través de medios que, o sea, ya no estamos en una sociedad industrial en la que sí nos hubiese costado estar ahí, estamos en una sociedad post-industrial y por lo tanto hay sectores, está hablando del cine, está hablando de otros aspectos, en fin, que obviamente no la implantación digital, las energías renovables que obviamente no van a sustituir, pero sí tienen que diversificar. Efectivamente, es complicado porque se ha intentado y nunca se ha conseguido, pero ahora hay unos fondos europeos
que puede ser importante para los próximos 7 años. Estamos hablando de 4 o 5 mil millones. Y sobre todo que beneficien a la gente de esta tierra. Que están ahí, no quiere decir que lo van a dar, tendremos que justificar. Creo que es interesante también el debate demográfico, y no de la demografía, o sea, no el debate, para mí, muy poco centrado de hablar solamente de la inmigración pobre que nos llega, que esa es lógica porque hay gente que necesita, sino de la inmigración de aquellas personas que podían ser gente nuestra, que debería ocupar los puestos de trabajo de calidad en este archipiélago, y al contrario llega gente de fuera a ocuparlos. Ahí también, por eso, la otra pregunta que yo le hacía de la educación es fundamental, porque tenemos que generar a una población canaria capaz de enfrentar esos retos. Efectivamente, muy complejo y un tema, como bien decía don Román Rodríguez, para tratarlo a fondo y en más tiempo. Don Pedro Martín, nos tenemos que ir. Muchas gracias, don Pedro. Buenas tardes. ¿Y por qué usted está tan en contra del bonoloto? Mira, primero no tengo, parece que le tengo algo a este señor, yo no le tengo nada. De todas maneras, a mí sí me parece contradictorio venir a cambiar Canarias cuando tú has sido protagonista de los 30 últimos años de la historia política de Canarias, él y todos, porque mira que hay cargos públicos que se están eternizando en muchas facetas. Lo del bono turístico. Yo porque me parece injusto que no se lleve por una serie de requisitos con respecto a renta o a circunstancias que puedan pasar las personas o las familias, y que sea un sorteo puro y duro. No me parece. Es complicado. Parece que se lo tomó mal este señor. Problema de que quiere que te diga. Cuando salga, me voy a olvidar rápidamente. No se lo toma mal, simplemente contestó a lo que él creyó. Porque es verdad que está la oposición haciendo una crítica importante a esa fórmula del reparto, ¿no? Pero es complicado. De todas maneras, estamos hablando de escasamente 10 millones. Tampoco es para tirar la ventana. Él dijo 30. Él dijo 30 en la segunda tanda, creo que. No, son 15 millones realmente, porque son 10 directamente para el sorteo, y luego otros 10 que pasan otros 5 que pasan a través de las agencias. En total son 15, pero como usted tiene que aportar 200 euros se convertirían en 30, que es lo que va a circular mucho más, porque la gente se gasta más de 200 euros cuando va a unas vacaciones de 4 días, mínimo te gastan 500, 600 euros. Yo sí creo que puede cambiar la concepción que la gente tenga de esta ayuda, ¿no? Porque a lo mejor una familia que realmente no tiene a lo mejor la capacidad de hacerlo, y lo podría hacer si tiene la seguridad de que tiene un apoyo económico por parte del gobierno, ¿no? Es decir, ¿qué hago? ¿Me quedo en mi casa o me voy a Fuerteventura, me voy a Gran Canaria? Exacto. Lo otro, seguramente incentivará, pero será los que sí que cambia el concepto, ¿no? Es decir, yo no digo que no sea bueno para la economía, pero para el ciudadano de a pie, sí que el que a lo mejor no le llega, y eso le podía haber ayudado, como los viajes, como el descuento del 75% que tenemos en los aviones. Imagínese usted que fuera por sorteo, pues la mayoría de la gente diría, oye, yo para jugármela, no. Y entonces yo creo que sí. Pero ahora también entiendo que si quiere. A una ayuda del Estado no sé, eso hay que tener unos méritos o unos deméritos. Ahora yo entiendo también que si pone tantas dificultades, si pone papeles, pone burocracia, ya esto ya no tiene sentido práctico, entonces es muy complicado. Yo entiendo lo que tú quieres decir, Pedro, y tienes razón, pero por el pragmatismo y para hacerlo ya, estamos ya en fecha de verano, si no se hace de esta forma, o el primero que se apunte la recibe, que entonces yo lo dije de broma, siempre van a salir los del Cabildo, ¿no? Que son los más listos, y los que tienen más tiempo. Bueno, es una broma, pero es verdad que cuando usted iba a sacar una entrada, cualquier acto importante que había, yo por lo menos nunca conseguí una entrada, nunca, porque siempre estaban todas ya compradas al minuto 5, de que se ponían a la venta. Bueno, y después cuando iba alguna vez que iba como periodista me encontraba a toda la gente del Cabildo allí metido, pero eso es porque les gusta la cultura. Hombre, es que se llegó a poner a informatizar el sistema por una polémica que hubo en una actuación, creo recordar, algo de eso pasó. Sí. Se ponían unos límites, que no se podían comprar más de 10 entradas de una sola vez. Es que encima de eso iba te cogía de la atacada para toda la familia. Una broma, que eso no... No, que eso no ha pasado nunca. Y en Arrecife nunca fueron a Disney World o a Euro Disney y ficharon en ahorita, pero eso no pasó tampoco. Bueno, Tomás, muchas gracias, Pedro, muchas gracias. Nosotros volvemos el próximo lunes y le juro que vamos a hablar el lunes del gobierno.